Bien, yo creo que si estamos todos de vuelta de esta experiencia tecnológica, de esta aventura en la que nos hemos metido este año, que espero que haya resultado satisfactoria, vamos a dedicar los últimos 10-15 minutitos a cerrar un poco las jornadas. Eh, Entre mi compañera Ayla y yo intentaremos hacer una pequeña reflexión final sobre las vivencias que hemos tenido este año. Hemos preparado un borrador de conclusiones, un borrador porque han sido un poco en streaming, han sido ir sacando unas anotaciones muy sencillas de todo lo que hemos escuchado desde ayer hasta hoy y anunciaros que de alguna manera estas comunicaciones, estas reflexiones finales, estas conclusiones las publicaremos para que podáis analizarlas y para que podamos trabajarlas un poco entre todos y entre todas. Así que, Lucía, cuando quiera arrancamos con ellas. Bien, ahí tenéis un poco las conclusiones. Hemos puesto compartir pantalla para que no sea muy plasta el que yo aparezca permanentemente leyéndola. Y de alguna manera comentaros que, bueno, que como veis ahí desde el principio, aunque al comienzo de plantearnos la jornada nos surgiera la duda de si iba a ser un listado de quejas y de reclamaciones, tendríais que haber visto cuando estuvimos deliberando un poco al principio, nos parecía que iba a salir todo como muy sindical, como muy reivindicación y tal. En realidad en estos 2 días parece que hemos hablado más de bienestar que de malestar docente, ¿no? Aquello que nos contó Encarna Cuenca de que bien se está cuando se está bien, parece que ha sido una permanencia, una idea permanente durante los 2 días. La mayoría del profesorado, contó Encarna y contó Carolina en el análisis de las encuestas que realizamos y que volvemos a agradecer, la mayoría del profesorado considera esencial el bienestar docente, no solo para sí mismo, sino por su repercusión en el alumnado y en la comunidad educativa en general. Parece que el fenómeno del malestar o del bienestar es una idea común a todas las profesiones, pero en el caso nuestro es especialmente sensible, ¿no? Es decir, si estamos nosotros bien, esa idea de bienestar se transmite con más facilidad al alumnado y a la familia y a los compañeros y compañeras, ¿no? En cuanto a las causas del malestar docente, en el análisis que hizo Carolina, los resultados de nuestra encuesta hacen referencia a la excesiva carga burocrática y la necesidad de formación y acompañamiento al profesorado en competencias emocionales, clave para abordar los retos de protección y cuidado del alumnado y también pedagógicas para responder a la diversidad, la equidad y la inclusión. Como veis, hay una parte, digamos, personal y una parte más técnica, más pedagógica. También es una constante la necesidad de armonizar la vida personal y la vida laboral. Eso apareció en todas las encuestas, ha sido muy esclarecedor la intervención de Cuidemnos en donde hablaba de hacer ese pequeño paréntesis entre lo personal y lo profesional, ¿no? Una vez constatada la realidad de ese malestar, que parece que existe, somos muy conscientes de su existencia, estamos de acuerdo en exigir la puesta en marcha de estructuras de apoyo que hicieran que ese profesorado pudiera encontrarse bien en su profesión. Es decir, en ningún momento en Convive hemos renunciado a la necesidad de reivindicar, ¿no? De reivindicar la puesta en marcha de esas estructuras de apoyo. Posiblemente para cada variable que incide en el malestar podemos encontrar una respuesta en positivo, ¿no? La necesidad de un plan de bienestar emocional, lo citó ayer Carolina en sus conclusiones y nos puso un ejemplo Carlos cuando en su instituto, en el Carpe Diem de Fuenlabrada, parece que era una práctica, es decir, puesta en marcha de los planes de bienestar emocional para todos y para todas, ¿no? Evidentemente, decía Carolina en el análisis de las encuestas, antes que nada habría que plantearse un buen diagnóstico del clima de centro, que es lo que hacían también los Cuidem, ¿no? Poder identificar aquellos factores que pueden estar perjudicando e identificar aquellas palancas que nos permitan trabajar hacia el bienestar de todos y de todas. Es decir, una vez que identifiquemos en cada uno de nuestros centros, de nuestro entorno laboral, cuáles son aquellos elementos que pueden estar perjudicando la convivencia de todos y empezar a aplicar, digamos, esas respuestas positivas, ¿no? El me gusta mi trabajo o es la profesión más bonita del mundo son afirmaciones que hemos escuchado durante estos días y que nos hacen pensar que existen alternativas para vivir nuestro trabajo con alegría, ¿no? Para intentar el bienestar docente tendríamos que estudiar cómo es, qué hace y sobre todo aquellos compañeros y compañeras, ¿no? Que se muestran satisfechos con la profesión. Es decir, quizás digamos ese compañero vitamina, esa compañera vitamina que decíamos antes y que de alguna manera, bueno, tiene que contarnos, ¿no? Tiene que contarnos cómo él vive su profesión y cómo de alguna manera
es ese compromiso de docente se percibe y es considerado como una buena profesional. Decían también los Carpe Diem, necesitamos ser educados emocionalmente, ¿no? Es decir, parece que esa necesidad, incluso transmitida de los propios compañeros y compañeras, es como esencial. Subimos. Para la búsqueda de ese bienestar se requiere un abordaje holístico y sistemático, comentaba ayer en Carna Cuenca, que implique no solo a nosotros y a nosotras, sino a la sociedad, a la administración educativa, a los centros y al propio profesorado a nivel individual y colectivo. No podemos hacerlo solos. Es decir, esa necesidad de esa búsqueda de bienestar es un proyecto común. De ahí la importancia, decía en Carna Cuenca, de insistir en la participación para que sea un proyecto colectivo, ¿no? De mejora, de estar, de búsqueda de ese bienestar, ¿no? Hemos visto durante estos 2 días bastantes buenas prácticas, ¿no? Es decir, de gente que de alguna manera cuenta un poco y además nos ha comunicado con mucho entusiasmo la posibilidad de ser feliz en nuestro trabajo, ¿no? No es tan complicado, parece. Las estrategias más aplaudidas parecen apostar siempre por los grupos de apoyo mutuo entre compañeros y compañeras. Hemos asistido esta tarde a cómo lo contaban los compañeros de Barcelona de Cuídennos y el Hilo, en donde es el día a día donde se construye ese bienestar docente, ¿no? Es decir, en los pasillos, entre nosotros, entre nosotras. Parece que la colaboración es la clave, ¿no? Y la clave también parte de potenciar el sentimiento de pertenencia al centro y a la comunidad educativa, ¿no? Es decir, que todos los compañeros y las compañeras que acceden asuman, digamos, los proyectos, el itinerario que lleva al centro esa simbiosis, digamos, asumir ese grupo, digamos, es lo que nos hace más fuertes a todos, ¿no? Las experiencias presentadas nos hacen ver que es posible implementar ese bienestar en cualquier contexto, ¿no? Primaria, secundaria, personas adultas, es decir, que hemos visto que no queda restringido a contextos muy especiales, sino que realmente esa búsqueda del bienestar, esas experiencias positivas, son viables, digamos, en cualquier contexto laboral. Hay otra cosa que hemos aprendido durante estos 2 días que también nos parece interesante resaltar al final, y es que la acogida y el acompañamiento en el acceso a centros son claves, ¿vale? Es decir, la tutorización, la ayuda mutua, hasta conocer los proyectos de centro, nos los contaron los compañeros y las compañeras del CEIP San Mateo y del CEIP Príncipe de Asturias, cómo cuidan mucho que cada vez que una persona, un compañero, una compañera va a acceder al centro, exista, digamos, un acompañamiento que haga que nunca se sienta solo, que nunca se sienta perdida y que de alguna manera pues, se vaya incorporando poco a poco. Es decir, que esos programas de acogida que hemos puesto en marcha muchas veces hacia el alumnado, hay que hacerlos extensivos también a los compañeros. Nos jugamos mucho en ese tema, ¿no? Decían los compañeros del CEIP Príncipe de Asturias que la confianza y la corresponsabilidad son las bases de la construcción del bienestar. Es decir, que haya ese buen rollo, intentar, digamos, esa comunicación, ese trabajar mucho la convivencia entre nosotros y nosotras como la construcción de ese bienestar, que nadie se sienta mal, que nadie se sienta solo, ¿no? Cubrir las necesidades del profesorado, su seguridad y su crecimiento personal. El pequeño vídeo que nos pusieron ayer el CEIP San Mateo de Sevilla, había una expresión que fue muy potente para todos y es como una de las compañeras decía, me siento apoyada y valorada, ¿no? Es decir, que de alguna manera somos nosotros mismos los que somos capaces de cuidar a los compañeros que acceden al centro y que ellos se sientan reconocidos, ¿no? A veces hay dificultades con la familia, hay dificultades con el propio alumnado, pero de alguna manera nosotros necesitamos arropar a esos compañeros. Me siento apoyado, me siento valorado, ¿no? Hacer escuela es otra de las alternativas, creo que lo comentó Carolina, hacia el bienestar docente, ¿no? Es decir, que siempre hay que poner en marcha, también el Instituto de Fuenlabrada nos lo comentó, el fomento de las actividades de cohesión social, de las actividades lúdicas, donde se fomente el conocimiento mutuo. Parece que es importante establecer, digamos, un calendario en donde podamos confraternizar, donde podamos estar un rato juntos, charlando, comiendo algo, también con el alumnado y con las propias familias, ¿no? Decíamos ahí, dice, hemos escuchado fórmulas estos 2 días que van desde la tortilla, el bizcocho de los viernes o la acampada, es decir, fórmulas 1000 que hace que de alguna manera se rompa un poquito el contexto laboral, se vaya, digamos, a lo personal y en lo personal podamos compartir charlando un rato, comiendo algo juntos, reforzar esa cohesión, esa convivencia. Tenemos que protegernos, ¿no? El liderazgo del equipo directivo quedó muy claro.
también en lo emocional. Es uno de los soportes imprescindibles. Cuando finalicemos todo esto y tengamos algo de más tiempo, colgaremos en YouTube naturalmente las sesiones grabadas y animamos a ver la intervención de Carlos, de Elías Carpe Diem de Fuenlabrada, contándonos con toda la energía del mundo cómo desde la dirección se le da importancia a ese tema, ¿no? Especialmente en el reconocimiento del trabajo bien hecho y la inclusión de todos y de todas en un proyecto común. Potenciar, decía él, la cultura del vínculo entre nosotros, entre nosotras, ¿no? El vínculo del profesorado y en toda la comunidad educativa en general, ¿no? Atención a los trabajos, a las propuestas, montones de propuestas que nos hicieron desde el Carpe Diem para mejorar esa convivencia y esa autoprotección entre nosotros y entre nosotras, ¿no? Subimos el reconocimiento y la valoración social, ¿no? Hay algo que también es importante, que nosotros lo entendemos desde Convive como una pequeña reivindicación, y es que los logros educativos que podamos conseguir se visualizan, pero a medio y a largo plazo, ¿no? Y el buen profesorado necesita, y eso tenemos que decirlo claro y alto, sentirse valorado y reconocido por su labor, no solo ya entre nosotros mismos, sino por parte de la sociedad en general, ¿no? Es decir, que hay que potenciar, hay que reivindicar campañas donde la figura del profesorado tenga, digamos, ese impacto social que debe tener, tenga ese reconocimiento social que debe tener. Seguro que eso también nos hace sentir mejor, esa palmada en la espalda que todos en algún momento hemos necesitado, ¿no? Luego, esa carga de burocracia que nos comentaba Carolina en el análisis de las encuestas, eh, es una losa en muchos sitios, muchos de ellos obsoletos. Es necesario que se agilicen y simplifiquen los aspectos burocráticos, es necesario hacerlos, es muy importante, nosotros hemos entendido que sí, pero de manera que se dedique el mayor tiempo a la docencia y a la atención del alumnado, ¿no? Decía el compañero que nos habló desde el CEI San Mateo de Sevilla que es esencial no perdernos en esa burocracia, ¿vale? Entonces ahí nos parece interesante también reforzar ese apartado, ¿no? Hay otro apartado en el que de alguna manera se produce bastante malestar en algunos compañeros y en las compañeras, algo de burnout, ¿no? Y es que la resolución de conflictos en el aula siguen siendo uno de los principales estresores, ¿no? Identificados como muy claros en la encuesta. Las técnicas de gestión del aula, las prácticas restaurativas han de estar entre las primeras medidas a tomar, ¿no? El acompañamiento a tutores de grupos complejos, la unificación de criterios metodológicos, el trabajo en equipo. Es decir, no vayamos a dejar solos a los compañeros y las compañeras que no se muestran especialmente hábiles o que no se muestran especialmente cómodos en esos contextos que pueden ser en determinados grupos un poco más hostiles, ¿no? Es necesario, digamos, ese trabajo en equipo. Ellos proponían la figura del profesor guía, ¿vale? Que de alguna manera les pueda acompañar. Digamos, como estáis viendo, es una verdadera lluvia de posibilidades para que nadie nos pueda decir en ningún momento no se puede hacer nada, ¿no? Sino que realmente hay, como hemos intentado, y es una de las normas de Convive, ofrecer buenas prácticas, ofrecer ideas para que de alguna forma, digamos, todo este proyecto de mejora del bienestar se plasme, ¿no? Los planes de bienestar y protección, lo comentaba Carolina ayer, pueden ser una buena herramienta, ¿no? Para incluir una batería de medidas para el bienestar docente. También en los proyectos de dirección, es decir, que cualquier persona, cualquier compañero o compañera que se presente, que se presente en los equipos directivos con su proyecto, tendría que llevar, digamos, implicado, digamos, o incluido la mejora del bienestar docente. También las demandas de formación que hemos conocido desde las institucionales hasta las propias medidas de autoformación como han tenido que inventar las compañeras del hilo y que nos han contado esta tarde como muy bien. Por nuestra parte, yo creo que estas pueden ser un poquito, acordaros que son pequeñas conclusiones en streaming, sacadas un poco a vuela pluma de las intervenciones y que nos comprometemos a poner en vuestro conocimiento, a haceros llegar para que de alguna manera pues, este inventario de posibilidades se plasme en medidas que seguro que aumentan el bienestar de todos y de todas. Ahora, para finalizar, cedo la palabra a mi compañera Ayla, que va a comentar también un poco más los temas tratados en los talleres.
Muchísimas gracias, Antonio. Muchas gracias por unas conclusiones tan ricas y que creo que engloban tan bien de lo que venimos hablando durante estos 2 días. No te has dejado absolutamente nada. Y lo que más me fascina y lo que más me gusta es que hemos tenido desde personas muy expertas que llevan muchos años trabajando el bienestar docente, grupos de reflexión que llevan reflexionando sobre esto mucho tiempo, muchos años. Y cómo eso, las experiencias de los centros y las conclusiones de hoy de los talleres se alinea a todo. Entonces, quizá hacia ese bienestar que vamos, que es el título de estas jornadas, quizá no vamos tan desencaminados porque parece que estamos caminando todos hacia el mismo sitio. Así que quiero aprovechar para compartiros en menos de un minuto las conclusiones de los talleres. He subrayado los conceptos que más se repiten o que creo que de nuevo van más en línea con lo que venimos hablando 2 días, porque se ha hablado de la necesidad de hacer una escucha activa, pero no solo escuchar de manera activa, sino ser capaces de compartir nuestras debilidades, en qué necesitamos apoyo, porque hablamos de apoyo, de apoyarnos, pero el resto tiene que saber en qué nos tienen que apoyar. En casi todos los talleres se ha repetido la necesidad de espacios. Espacios de los que ya nos hablaron ayer muchos compañeros de cómo en los centros se llevan a cabo estas tortillas, estas barbacoas, cualquier espacio, la creación de espacios para poder compartir, para poder escucharnos. Se ha hablado de cómo lo que sirve para el alumnado sirve para nosotros y es que se trabaja mucho el bienestar del alumnado, menos el bienestar docente, pero parece que lo que aplica a unos aplica a otros. Y a su vez nosotros tenemos que ser modelos para el alumnado. También, de nuevo, se habla de comunicación abierta, sincera, también hacia los equipos directivos y de los equipos directivos al claustro se necesita confianza. Transparencia es una palabra que ha salido en los talleres de hoy y de nuevo salió ayer en las experiencias cuando el equipo directivo del Carpe Diem nos hablaba de cómo gestionan estos grupos de compartir y estos espacios de reflexión de los equipos docentes. Se habla de honestidad, de transparencia, de pasar de la queja a la propuesta, que yo creo que era el núcleo y unos objetivos de estas jornadas, el qué podemos hacer nosotros a día de hoy a pie de calle y a pie de centro. Y aparte de espacios para reflexionar con los demás, reflexionar con uno mismo, qué necesito, qué aporto, realizar esta escucha activa para los demás e interesarnos y preocuparnos por las personas. Al final somos compañeros compartiendo un claustro, pero somos personas que fuera del aula tenemos lo que tengamos cada uno en casa y entender, igual que entendemos la idiosincrasia de los alumnos y el mal día que puede tener uno, el mal día que puede tener otro, al final con nosotros y con los equipos de trabajo nos pasa igual. Y de verdad me parece espléndido cómo se alinean todas las ideas de distintos colectivos. Hemos contado con familias, con equipos directivos, con miembros del claustro, hemos contado con todas estas piezas de, de la comunidad educativa y creo que ahora estoy dejando de compartir, efectivamente. Lo único que me queda es pues cerrar estas jornadas, no sin daros las gracias a todos los ponentes que habéis estado por aquí estos 2 días, al equipo organizador, a los presentadores y sobre todo también a los asistentes que nos habéis acompañado 2 días. Mucho ánimo siguiendo este trabajo hacia el bienestar docente. Las ponencias y todas las experiencias que ha habido durante estos 2 días se van a extender en los próximos números de la revista Convives, así como las 2 sesiones van a quedar grabadas y subidas a YouTube. Os animo, por tanto, a que nos sigáis en nuestras redes donde va a estar esto, según vaya saliendo, vais a estar enteradísimos el momento en el que haya una publicación y podáis acceder a este contenido ampliado y ya no solo en las redes, sino en nuestro blog, donde podéis uniros a Convives, al contenido que publicamos y a los movimientos que realizamos. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima. Seguimos trabajando mientras.